El Instituto Patagónico de Estudios Culturales, junto al Centro de Investigaciones de las Artes Escénicas y Derechos Humanos, presenta Bitácora Antártica, un programa de divulgación de la historia y la ciencia del continente helado y la geografía subantártica, con la colaboración del Instituto Milenio Base y el Instituto Antártico Chileno. Muy buenas a todos y todas, soy Silvio Reyes y este es nuestro programa de Bitácora Antártica. En la oportunidad de hoy, en el capítulo de hoy, conversaremos sobre contaminación, especies invasoras y turismo en la Antártica. Me encuentro junto a Eli Poulan. Él es un investigador, doctor en Ecología y Evolución de la Universidad Montpellier II en Francia, profesor asociado de la Universidad de Chile y director del programa de doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la misma institución. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, gracias. Eli, es un agrado, un gusto y un honor poder estar aquí contigo. Cuéntanos un poco, tú eres francés, estás en Chile hace algunos años. ¿Cómo llegaste y qué estás haciendo acá? Bueno, sí, yo soy francés, estudié en Francia hasta el doctorado y luego, como bastante común en la carrera científica, una vez terminado el doctorado, uno busca lo que se llama una estadía de postdoctorado, que dura en general de 2 a 3 años, por ahí, y que se hace fuera del laboratorio donde uno hizo su doctorado, y muchas veces se trata de generar experiencia al extranjero. Y bueno, por alguna casualidad, encuentro durante el Congreso Internacional, yo pude hacer esa estadía de postdoctoral en Chile, llegando en primer lugar en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y luego, después de esos años de trabajo en la Universidad Católica, se abrió una oportunidad, un cargo en la Universidad de Chile para desarrollar una nueva línea de investigación en ecología molecular, que era mi especialidad, es decir, el uso de herramientas genéticas para estudiar la ecología y evolución de los organismos. Y entonces tomé ese cargo. Yo llegué en postdoctorado en el año 1999 y ese cargo lo tomé en el año 2003. Desde entonces entré como asistente, asociado, ahora soy profesor titular y en este momento director de un instituto milenio dedicado a la biodiversidad de los ecosistemas antárticos y subantárticos. Esa investigación en zona polar y zona antártica y subantártica nace antes de llegar a Chile. De hecho, mi tesis de doctorado ya tenía que ver con temas antárticos y obviamente el hecho de llegar a Chile, un país tan cerca de la Antártica, con tanta facilidad, no perdí la oportunidad de seguir esa línea de investigación y reforzarla, trabajando con el INACH, yo creo, sin discontinuidad desde el año 2002 acá en Chile. Comentabas que ya venías trabajando desde Francia, creo, interesado en los temas antárticos, en la investigación antártica, pero ¿cómo surge este interés para poder investigar esto, ¿no? Siendo que Francia está, como tú dices, bien lejos de la Antártica, a diferencia de nosotros que habitamos aquí en Magallanes, que la Antártica está en el panorama, en el horizonte visual casi, ¿no? De quien habitamos en la región. Sí, Francia es lejos de Antártica, pero sin embargo es uno de los países antárticos que son parte desde el inicio del Tratado Antártico. Es un país que reivindica territorio como Chile y que tiene además varias islas subantárticas en el sur del Océano Índico. Entonces tiene un programa científico bastante importante, tanto en el continente antártico como en islas subantárticas, donde mantiene base permanente científica en varias de ellas. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, un poco siempre por el camino que uno toma y con lo que se encuentra. Yo empecé la investigación en cosas muy distintas, trabajando en temas de resistencia, de mecanismos genéticos que explican la resistencia de los zancudos a los insecticidas. No tiene nada que ver
con investigación, pero llegué a un momento, como al magíster, tenía que hacer un servicio militar. Y en Francia, a esa época, ya no es obligatorio este momento, pero había una oportunidad, una posibilidad de hacer un servicio civil, nacional, que no era militar, como investigador, es decir, mandado por un laboratorio a trabajar para ellos durante un año y generalmente en zona remota. Y se ofreció esa posibilidad de ir a la isla Kerguelen, una isla perdida entre África y Antártica, ¿no? Una isla subantártica con pingüinos, con elefante marino, etcétera, a trabajar para entonces un laboratorio francés e iniciar investigación para seguir con una tesis de doctorado. Fue entonces una oportunidad. Yo estaba buceando de manera deportiva, ese cargo necesitaba también bucear allá. Entonces partí y ahí diría fue el momento que empecé fue el año 90 a trabajar en zona polar, ¿no? de Australia. Era interesante, como sucede a veces en la vida, ¿no? A Sí, los temas uno llega sin querer o por estas casualidades de cambiar un servicio militar por un servicio de investigación que, por cierto, interesante el mecanismo que ofrece el país de Francia para poder conmutar el servicio militar, ofrecía, en este caso, ahora ya hace años ofrecía. no obligatorio el servicio militar, es algo voluntario, un poco lo que se está dibujando aquí en Chile también. Oye, Eli, cuéntanos un poco, tú eres también director del Instituto Milenio Base y bueno, coméntanos un poco cuál es el trabajo que desarrollan ahí, hace cuánto está este instituto desarrollando investigación antártica y subantártica. Bueno, como te conté, yo estoy trabajando en tema fantástico en Chile desde casi el año 2002. La investigación acá en Chile también uno va subiendo escalones, empezando con proyectos como individual y pasando a proyectos cada vez más grandes, a medida que uno genera red de colaboración, que sean nacional, internacional. Entonces, de un primer proyecto que era solamente financiado por INACH, después pasó a ser el proyecto financiado por CONICIT, actualmente ANID, proyecto luego asociativo de tipo anillo, que son ya proyectos que contemplan más dinero y más personas, para llegar el año 2021 a postular a uno de los proyectos más grandes posibles en Chile, financiado por ANID, que son los Institutos Milenio. Eso ya contempla juntar una cantidad de investigadores importante, especialistas en los temas que uno quiere investigar, para generar entonces esa masa crítica de investigadores dedicados a estudiar un tema en particular. Nuestro tema que propusimos aquí en este instituto es la relación que existe entre el cambio climático y la biodiversidad y la crisis de la biodiversidad. Es un tema, son dos de los grandes problemas que enfrenta el planeta en este momento, el cambio climático, que es algo muy rápido, muy obvio ya en este momento, y por otra parte, la crisis que enfrenta la biodiversidad con el aumento de la extinción de especies, pero también la disminución de los números de lo efectivo de muchas especies en el mundo. Uno podría pensar que esa relación es bastante obvia, pero no lo es, porque la crisis de la biodiversidad en este momento no es consecuencia del cambio climático, son más bien consecuencias de la agricultura intensiva, de la deforestación, de la sobreexplotación del recurso marino, de la contaminación. Esos son realmente los factores que están afectando la diversidad, la biodiversidad en este momento y que provocan esa crisis. El cambio climático es uno de los factores que se va agregando, que está empezando a tener efectos sobre la biodiversidad. Pero todavía es muy difícil de estudiar esa interacción debido a que hay muchos otros factores que se meten entre medio. Entonces nuestra propuesta ha sido decir que dónde, en qué zona del mundo, del planeta, se podría investigar esa relación entre cambio climático y biodiversidad, en un lugar donde hemos tenido poco impacto directo, donde los otros factores son
lo más reducido posible. Y esa zona es la Antártica, donde no hay presencia permanente de población, donde la contaminación es limitada comparado a lo que podemos tener en los ríos acá, donde los paisajes no han cambiado, donde la explotación de los recursos es bastante controlada y limitada. Entonces, es el lugar perfecto donde los otros factores son muy poco presentes y vamos a poder entonces estudiar directamente esa interacción entre cambio climático y biodiversidad. Se ha comentado mucho en la comunidad científica este periodo geológico, si lo podemos llamar así, se lo ha denominado como el antropoceno. Entiendo que hay un consenso sobre que esta edad geológica o periodo se la puede definir de esta forma. Comentan un poco qué significa esto, comentan un poco qué significa finalmente el antropoceno y qué supone. Bueno, es una discusión, obviamente. Bueno, y la ciencia, en base a esa discusión y opiniones argumentadas que se van. Pero sí, ¿por qué se ha hablado de antropoceno? Y cómo en general se define esa grande era geológica? O la grande o hay división también más chica. El antropoceno no estamos entrando en un cambio de lo más importante en la historia geológica. Pero sí, el argumento principal es cuando ya podemos observar una transformación real de la condición del planeta. Y yo diría que el argumento principal es los cambios en términos de la composición atmosférica que hemos logrado generar con la emisión de CO2 en particular y otros gases de efecto invernadero, pero ya hemos cambiado de manera radical y muy significativa la concentración de CO2 en la atmósfera en pocas décadas. Y eso es un cambio que se va a registrar en la escala geológica. Si todo lo estudio para reconstruir la historia del clima en el pasado, que se hacen a través de esos testigos o de hielo o de sedimento marino, miden ese tipo de parámetro, tratando de mostrar justamente ruptura entre épocas donde la Tierra es más cálida, más fría, etcétera. Y claramente si nos proyectamos en el futuro, en mucho tiempo en el futuro, veremos esa transición en los registros. Podremos ver que en el siglo XX, en el siglo XXI, hubo un cambio brusco, abrupto de la concentración de CO2 y sabemos que eso en general está directamente ligado en cambio profundo del clima de la Tierra. El otro argumento, diría, importante para el antropoceno es el tema de la famosa sexta grande extinción o extinción masiva que se estaría iniciando en estos momentos. Se ha observado que la tasa de extinción, que es algo que siempre existe en la historia de la vida, se acelera en algunos momentos. En el pasado se ha identificado cinco grandes extinciones, generalmente debido a fenómenos precisos, abruptos de la historia de la Tierra, como el clásico caída de meteorito sobre la Tierra, que modifica el clima, que provoca a veces la desaparición del 90% de la especie que podría estar en la Tierra. Entonces, esas grandes extinciones también han marcado la manera donde se divide la grande época de la vida en la Tierra y la grande era geológica. Por eso que lo que estamos viendo, por el momento no es una extinción masiva, pero los premises de lo que podría ser una nueva extinción masiva en nuestro planeta, y eso es un argumento más para decir que estamos entrando en una nueva área que podríamos describir como el antropoceno. ¿Y por qué antropoceno? Porque esta vez no un meteorito que está generando esos cambios abruptos y drásticos, pero sería la actividad humana. ¿Y hay consenso de cuándo empieza el antropoceno o aún es difuso? No, ningún límite. Es terrible, pero es también de la parte rica de la ciencia. Muchas veces cuando uno mira un tema de lejos,
uno piensa que el consenso existe, que la cosa es tan clara, todo el mundo está más o menos de acuerdo. Y si uno se acerca un poquito a lo que son la publicación científica, que tratan del tema preciso, vamos a ver que hay un montón de argumentos, de opinión, de hipótesis que todavía se están enfrentando. Entonces, yo diría que claramente la revolución industrial y el inicio de la actividad humana hace varios siglos ya una transición. Hay que ver que nosotros nos preocupamos de décadas o de cientos de años para marcar el inicio. Cuando estamos hablando de un cambio de era geológica hace millones de años atrás, importa poco ese nivel de precisión. Lo importante que, como te digo, en un futuro bien lejanos, eso se va a ver como un instante en la escala geológica de esos cambios que aparecieron en el siglo pasado, diría. Eli, y concentrándonos un poco ya en la Antártica, se ha afirmado que la principal fuente de contaminación en este continente helado tiene que ver con la actividad humana, ya sea el turismo, que representa el 50% del total de barcos que atracan en la zona, y en la actividad científica, militar o pesquera, representada en la contaminación de hidrocarburos principalmente, en cuyos suelos contaminados han surgido algunas comunidades bacterianas capaces de metabolizar estos hidrocarburos o metales pesados. A mí me surge la reflexión o la duda de cómo finalmente se afirma, ¿no?, de que estos suelos contaminados, en algunos casos, se generan comunidades bacterianas capaces de metabolizar esta propia contaminación, ¿no? Metabolizarla en el sentido de que se va limpiando de alguna forma o lo ocupan como energía. ¿Cómo es posible eso? ¿Hay evolución o simplemente es adaptación de las comunidades bacterianas para sobrevivir? ¿Cómo sucede esto? Mira, es bastante simple en general. La comunidad bacteriana son muy diversas y tienen esa posibilidad de responder muy rápidamente, activándose alguna parte u otra de esa comunidad. Existe diferencia entre zonas geográficas, en la biogeografía, la diferencia vamos a decir, las especies que están en el lugar versus otros. Existen bacterias también, no que la Tierra sea cubierta de la misma bacteria, pero dentro de cada comunidad existe también una diversidad funcional y esa diferente parte funcional dentro de la comunidad se van activando en función del medio ambiente. Es decir, que esa bacteria que son capaces de procesar, degradar metal pesado o hidrocarburo, siempre están presentes, pero muchas veces como durmiendo mientras no está el sustrato para activarla. Y de repente, cuando sí aparece ese sustrato, entonces crecen y aparecen como dentro de la comunidad como un actor relevante, lo que no era antes. Entonces hay que ver eso como esa comunidad, como esa multitud de función que están como aquí presente, pero que solamente se activan y toman un peso significativo cuando la condición se da. Entonces, estamos realizando en el instituto muchos estudios sobre la diversidad de la comunidad bacteriana y las respuestas a diferentes factores, que puede ser o contaminación o puede ser la presencia de fuente hidrotermal natural, que también son ricas en metal pesado, etcétera, que hacen que la comunidad, que aunque pueda tener los mismos actores, esos actores toman más peso en función de la condición locales. Hay que verlo así, no que la comunidad no se va transformando, evolucionando ese término, sino que la respuesta funcional es muy rápida, porque solicita algún grupo bacteriano con una función precisa que están siempre aquí, aunque no siempre activos. Porque yo pensaba que podría ser algo parecido como a la epigenética, quizás de las comunidades bacterianas, pero nada que ver, quizás no son grupos específicos que tienen algunas capacidades para metabolizar tal o cual elemento.
Y eso se ha visto no propio en la Antártica, eso se ha visto en todo el mundo, cuando se ha visto con la marea negra, esos barcos que se fracasan contra la costa, algunas partes que generan derrame de petróleo muy importante. Vamos a ver que eso genera inmediatamente una respuesta, una activación de todo un grupo de bacterias que va a empezar a usar ese sustrato para desarrollarse. Y es lo que está también ocurriendo en la Antártica con la aparición de eso contaminante. Tú mencionaste, claro, la contaminación la ve como un efecto directo de la presencia de uno. Tú mencionas el turismo, podríamos mencionar la presencia de la base científica, que también presencia humana, usan barcos, embarcación menor, Zodiac, que usan petróleo, etcétera, que generan también desecho, construcción de base, material que está ahí en la intemperie. Sí, hay todo, vamos a decir, una suerte de presencia que es bien mínima comparado a otros continentes. Hay que ser realista. El impacto directo del hombre sobre el continente antártico es muy localizado, y ciertas zonas donde la presencia de base permanente genera desecho, algunos derrames, algunos problemas puntuales. Las contaminaciones en la Antártica, la presencia de contaminante antártica viene más bien del sistema tierra, y atmosférico y marino. Es decir, que la mayoría de los contaminantes que estamos observando actualmente en la Antártica provienen de otras zonas de la Tierra y son transportados por la atmósfera y por la corriente marina. Yo creo que eso es mucho más preocupante que puede ser un efecto local, muy localizado de algunas actividades en particular. ¿Ah? El tema de la contaminación antártica es el sistema global de nuestro planeta que hace que la contaminación que se genera en otra parte llega a la Antártica y se puede concentrar en los polos. Por eso que encontramos en la Antártica un montón de compuestos que nunca han estado presentes como tal en la Antártica, sino que se han movido con la corriente marina o con la atmósfera para llegar ahí, ¿no? Y por eso que se encuentra en colonia muy remota que nadie visita de pingüino, se va a encontrar pluma, mercurio, otro compuesto orgánico que está presente, y en la especie marina, etc. Hay que realmente verlo como que aunque no tuviera ni una persona ingresando en la Antártica, el problema de la contaminación será más o menos el mismo. Te digo, el impacto directo del hombre puede ser más o menos agudo, pero va a ser siempre muy localizado en el tema de los contaminantes. Con esto de la contaminación, como tú lo dices, ¿no? Sin que haya ningún ser humano en la Antártica, es susceptible de contaminación, y lo cual demuestra de alguna forma lo interrelacionado o el sistema complejo global que es nuestro planeta, para algunos Gaia, ¿no? Realmente es casi como un cuerpo viviente en sí mismo que tiene en el caso de la Antártica entiendo que se llaman las teleconexiones, ¿no? Lo que Esa es la palabra más que bien, usamos, sí. claro, Y entiendo que conecta. más bien relacionado a lo climático, y también las corrientes marinas, pero es finalmente cómo a través de todas estas teleconexiones, que lo vamos a ver después en otro capítulo más en específico, pero tienen que ver con cómo el sistema global dialoga, y la Antártica es un lugar esencial para ese diálogo de transporte de minerales, en fin, de hartos elementos que son esenciales para la vida en los distintos lugares del planeta. Sí, totalmente. Teleconexión es la palabra, esa idea que el mundo está compartimentado, que alguna zona podría estar prístina y protegida por la ausencia de nuestra presencia, ya no corre. Y claramente sabemos que el daño que hacemos al planeta en un lugar se va a transmitir al resto. Y eso
llama obviamente a la responsabilidad de los estados, que uno no puede pensar que los impactos o la decisión que toma a nivel de un país tiene incidencia en los otros estados, y de ahí la importancia de esa reunión internacional como las COP, para que todos toman conciencia de que uno no actúa solo y que las consecuencias de su decisión impactan no solamente su territorio, sino el planeta entero. Y eso se ha visto con la Amazonia. La deforestación, claro, es un drama para Brasil, pero también para el planeta. Esos incendios gigantescos que se generan, claro, un daño tremendo local para los países que lo sufren, pero también tiene repercusión a nivel mundial, el famoso carbono negro, y que tiene un impacto particular en los polos, por el depósito de esa partícula oscura sobre el hielo, que aumenta el derritimiento de los glaciares o de la capa de nieve. Mira, el carbono negro no lo había escuchado antes. Sí, es uno actualmente de la principal preocupación, que quizás no se había realmente tomado en cuenta en los modelos de derretimiento de los cascos polares. Es el cambio de albedo. Usted sabe que lo glacial, la nieve, refleja casi todas las luces y absorba muy poco calor. Por ser blanco, existe esa reflexión casi total de los rayos del sol. El hecho que se deposite algunas partículas oscuras hace que absorban el calor y aceleran mucho el derretimiento del hielo. Y eso es algo que se está estudiando desde algunos años, y que podría realmente acelerar muchísimo los derretimientos y deberíamos, y se está tomando en cuenta cada vez más para los modelos a futuro de cambio climático, de cambio de nivel del mar, la aceleración del derretimiento de los hielos. ¿Y de dónde viene toda esa pequeña partícula? De los incendios forestales, por ejemplo, de la emisión de la central de carbón. Todo eso se va a la atmósfera y hace una circulación, se concentra, se deposita sobre lo glacial, no solamente en la Antártica, en lo glacial de los Andes. ¿Para qué hablar de los glaciares que están cerca de Santiago? Donde la contaminación directa se va depositando sobre eso y acelera, además de los cambios de temperatura, acelera el fenómeno de derretimiento de los hielos. Es una componente muy preocupante de esos cambios en la criosfera en este momento. Pasando ahora un poco debajo de la Antártica, ¿no? Lo que entiendo se llama el ventos superficial, en este caso ventos, entiéndase como suelo marino, vale decir, el suelo marino superficial. De la Antártica hay presencia de también, bueno, como decíamos, metales pesados, el selenio, el cobre, el zinc, lo que algunos estudios he visto que mencionan que hay concentración en organismos que disminuye de los macroinvertebrados a los peces y aves, y que esta contaminación tiene niveles de reproducción a través de cadena trófica o la cadena alimentaria, con un potencial de biomagnificarse. Hay algunos conceptos un poco complejos, un poco enredados. Explícanos un poco qué significa esto de la cadena trófica y la biomagnificación. Sí, bueno, ese fenómeno biomagnificación es conocido desde bastante tiempo. Se ha hablado en el pasado, ya en los años 70, 80, ¿no? Quizás antes, con el problema del mercurio y de concentración en el mar a través de la cadena trófica. La cadena trófica es las distintas etapas del fitoplancton, esa alga microscópica que son comidas por un plancton animal, que son animales muy, muy pequeños también, que en general son comidos por algunos peces, entre comillas herbívoros, o que comen plancton. Esos peces son comidos por peces más grandes y otros más grandes, y etcétera, hasta en nuestro ecosistema marino
terminar en esos peces más grandes en nuestro plato, como por ejemplo el atún. El tema es que eso contaminante, esos metal pesado que están presentes desde los primeros eslabón de esa cadena trófica, a medida que los animales se van comiendo uno a otro, subiendo esos eslabones, se van concentrando la cantidad de metales en esos organismos cada vez que subamos un nivel de esa cadena trófica. Y llegando a veces a nivel preocupante para la salud humana en el consumo de esos animales que están al final de esa cadena. Yo me acuerdo de cuando chico ya se hablaba de que la mujer embarazada no debía comer atún por la alta concentración de mercurio que tenía esos animales, y entre otros. Entonces, ese mecanismo de aumentación, aumento de la concentración de lo contaminante a medida que vamos subiendo los eslabones de la cadena trófica también ocurre en la Antártica y principalmente a través del consumo de krill. La red trófica, es decir, la interacción entre animal principalmente en relación de presa y depredador, está centrado en la Antártica alrededor del krill. ¿Ya? El krill es como el recurso principal de los cuales se van a nutrir tanto peces como focas, como ballenas, como pingüinos. ¿Ah? Y esos mismos krill que se nutren dentro del plancton, entonces se genera de la misma manera esa concentración, ese aumento de concentración de contaminante en los eslabones superior, que son por las aves marinas o los mamíferos marinos en la Antártica. Y sabemos que esos organismos comen cantidad enorme de krill, que hablan la ballena, y eso ha generado detectar en Antártica nivel de contaminante bastante elevados. A pesar, de nuevo, que no estamos en una zona que emite ni genera esos contaminantes. Eso es lo más terrible. Uno podría decir, tenemos todavía zonas que son prístinas, que son lejanos de nosotros, que no hemos degradado, que no hemos afectado, pero no. Eso vemos, esa teleconexión hace que esos contaminantes llegan a la red trófica y de la misma manera se van a concentrando. Y estudios recién, como decía antes, encuentran en pingüinos o ballenas nivel bastante elevado de esos contaminantes, mostrando que Antártica está sufriendo un poco los mismos procesos que las otras áreas del planeta. Los estudios dicen que en la Antártica el nivel de contaminación por estos casos, ¿no? Y lo que pueda significar en la cadena trófica o la biomagnificación son menores que en otras latitudes del planeta, suponiendo que entonces el alimento marino que consumimos normalmente no viene mayoritariamente de la Antártica, sino de otras costas. Chile tiene una costa súper larga, ¿no? De todo su territorio continental. Podríamos suponer entonces que la biomagnificación de los alimentos marinos que saca nuestro país de su mar podría representar algún peligro para el consumidor humano. Peligro, sí, yo creo que si alguien tuviera una dieta de atún diaria, sí, y a medida que uno si comiera, siempre pensar que lo eslabón más avanzado en la cadena trófica, atún, tiburones, son la especie que van a concentrar más esos contaminantes. Entonces, en general, los niveles no son peligro, no presentan un peligro directo si uno come atún un día, pero hay que consumirlo de manera razonable, espaciado en el tiempo. No trabajo directamente en contaminación, espero que haya vigilancia sanitaria acerca de metal pesado en los recursos marinos que se consumen en Chile, pero siempre pensar que más un animal está debajo dentro de esa cadena trófica, más cercano de lo productor primario de la microalga,
menos acumulación de contaminante van a tener. Ojo que eso no tiene nada que ver con el tema de marea roja, que un filtrador, que uno son muy bajo dentro de esa cadena, puede representar peligro por otra causa, Claro. que se alimentan de algas que generan toxina y de la misma manera acumulan esa toxina esos filtradores y puede representar un peligro para la salud. Pero es una suerte también de acumulación y concentración de esa toxina en esa especie, pero eso está bastante controlado, vigilado. No sé si en términos de contaminante, metal pesado, existe la misma preocupación y vigilancia en nuestro país. Eli, se afirma que la biomagnificación aumenta en sistemas fríos y de latitudes altas, en este caso como Magallanes y la Antártica. Sí, yo no estudio directamente, como le he dicho, la presencia y la cuantificación de esos contaminantes en la especie, pero la teoría no dice que más eslabón vamos a tener esa cadena, es decir, más intermediario hay hasta el consumidor final, más se va a concentrar esos contaminantes. La Antártica está caracterizada por tener redes tróficas bastante simplificadas. En general hay pocos pasos, como hemos visto cuando uno ve una ballena, se alimenta directamente de krill. Los pingüinos también, como no tenemos una cadena donde podríamos imaginar que el krill se ha comido por un pingüino, que se ha comido por una foca, que se ha comido por una ballena, aunque eso puede ocurrir alguna instancia. Sabemos que los pingüinos puede ser comido por un foca leopardo y podría el foca leopardo ser comido por una orca. Podríamos generar, pero no es la vía común. La vía común es que muchos de esos actores se alimentan de krill, tanto los peces, las aves, los mamíferos marinos, y eso hace que hay menos etapas en esa cadena trófica y debería entonces tener menos etapas de concentración de los contaminantes. Y de hecho, comparando los sistemas de Magallanes y de Patagonia y Antártico, uno esperaría biomagnificación mayor en Magallanes, donde los ecosistemas son un poco más complejos. En la ciencia siempre se puede discrepar, ¿no? Yo había leído Bueno, se decía, claro, la biomagnificación en estas latitudes altas y frías era precisamente por lo contrario, es decir, que la cadena trófica era más corta. Entonces, Después podemos invocar otro argumento, que los animales pueden ser más longevos y entonces tener más tiempo para acumular. Pueden tener tejido como lípido, grasa, que estarían acumulando también de manera más fácil esos contaminantes. Siempre mm, hay que ver diferentes aspectos, pero aquí no quiero entrar realmente en el debate, ya que no es mi especialidad. no, sin duda, claro. Y bueno, ya nos vamos acercando al final del programa, Eli, con los últimos debates que quiero que podamos desarrollar. Se ha observado la presencia de especies invasoras en la Antártica, como el mejillón, por ejemplo, y que podría presentar un peligro para el ecosistema natural, vale decir, no el mejillón en sí mismo, sino el potencial de invasión de especies exóticas y no naturales de la Antártica. ¿Cuáles son las barreras naturales que existen en la Antártica? Entiendo que hay algunas cuantas, por un lado, y por otro, ¿cómo es que llegan estas especies invasoras finalmente a la Antártica? Hay alguna quizá precisión. Especie invasora en Antártica no hay. Una especie se vuelve invasora cuando invade. Antes de eso, hay etapas que deben pasar la especie exótica, ¿no? Uno habla primero, tú lo mencionaste, especie exótica, que una especie que encuentra en un lugar donde no debería estar. Eso es una especie exótica, que se encuentra en un lugar. Esta especie exótica tiene que establecerse, generar población permanente, reproducirse in situ en ese nuevo ambiente, y luego se vuelve realmente invasora cuando se expande y generalmente está asociado a efectos negativos sobre la fauna autóctona o flora.
¿ya? Como el proceso de invasión es bastante largo. En la Antártica, en el medio marino, por ejemplo, no existe ninguna especie exótica establecido. Es el único lugar en el planeta donde tenemos una zona, y una zona aquí, estamos hablando de todo un continente, donde no tenemos especie exótica establecida. Entonces, menos invasiva, porque ya no ha logrado ni siquiera el primer paso. Es un poco distinto en el ambiente terrestre, ya que se ha observado algunas especies de plantas y de insectos exóticos que se han establecido, pero sin embargo todavía no podemos hablar de invasión porque no se han expandido y muchas veces esas especies quedan en la proximidad o a veces al interior de las bases científicas. El caso de un zancudo que estamos estudiando en este momento, que se ha detectado hace unos pocos años atrás en una base uruguaya, o los primeros registros, en la isla de Jorge, y que poco a poco se va expandiendo en las otras bases. Es un misterio un poquito todavía cómo se pasa de una a la otra o si finalmente la introducción se hace de manera independiente en cada base, pero eso es el nivel como máximo de lo que podríamos hablar de instalación de exótica, y alguna especie de planta, de pasto, que se han introducido y que están creciendo, pero todavía en zonas muy limitadas de la Antártica. Entonces, la Antártica, por el momento, es libre de especies invasoras, pero hay una fuerte presión de llegada de especie exótica. ¿De qué manera? Y, Primero, por la llegada cada vez más frecuente de buques y aviones al territorio que sabemos que transportan organismos. Yo tuve la oportunidad de estar en un buque de turismo hace muy poco tiempo. Tienen dentro del buque 22 trampas para insectos, ¿no? Son trampas que atraen los insectos y que lo capturan por algo pegajoso. Pudo revisar un poco esa trampa y se observa una cantidad importante y una diversidad importante de insectos que transportan esos buques. También esos buques pueden transportar organismos sobre el casco. Esos son mecanismos muy, muy habitual de transporte de especies a nivel planetario. Eso sería como la presión de introducción a través de la actividad humana. Y la otra son los procesos naturales, y en particular por la especie marina, la grande corriente marina. Se ha observado, ¿no? Aunque no hay ninguna especie exótica establecida en el mar Antártico, se ha observado en los últimos años bastantes especies llegando, individuos vivos detectados de especie exótica. El caso de los choritos, que se ha encontrado muy cerca de la base chilena, pero se han encontrado distintas especies asociadas en general a alga flotante, esa grande macroalga, cuchayuyo, etcétera, que se va desde lo subantártico, flotando, derivando a veces meses en la corriente marina para llegar a la Antártica, transportando organismos que viven sobre ella. Hasta el momento, de todas esas especies que se han observado, ninguna parece haber logrado sobrevivir. Estamos hablando de cangrejo, de chorito, de algunos briozoos, de algunos crustáceos, otros, y ninguno parece lograr sobrevivir el invierno antártico. La barrera principal que protege en Antártica, tanto el marino como terrestre, es probablemente una barrera térmica, una barrera ecofisiológica, que los organismos que logran quizás llegar, sobrevivir en el verano antártico, no logran sobrevivir en los meses de invierno. En particular para la parte marina, es una zona donde el agua se vuelve negativa, la temperatura del agua durante varios meses en invierno, y eso es un desafío fisiológico muy grande para una especie que obviamente no está adaptada a esas condiciones. Y eso, diría, es lo que protege
principalmente en la Antártica, este momento de esa llegada y de esta instalación de la especie exótica. En el contexto del cambio climático, obviamente, hay modelos que prevén aumento de temperatura del aire, del mar. Podemos modelar, estamos haciendo, viendo un poco en cuánto tiempo la condición habrán cambiado lo suficiente, la condición termal en particular, para permitir la llegada y el establecimiento de esa especie exótica. Y eso, los modelos nos hablan de algunas décadas. Es el cambio climático que va a derrumbar esa barrera y que va a permitir finalmente a la especie de instalarse. Este año, por ejemplo, en la bahía Filde, en la bahía que está frente a la base principal chilena, no se congeló este invierno. Y eso nos dice que realmente ya esos cambios son visibles, que la temperatura del agua está cambiando y eso va a ser los factores que van a favorecer algún momento o permitir la instalación y la llegada de especies exóticas que se van a volver luego algunas invasoras. Hay algunas especies que tienen más impacto ecológico que otras. Por ejemplo, los choritos, obviamente, no solamente por la presencia de esos individuos, sino que ellos conforman bancos y generan estructura, es decir, tienen efecto como, le llamamos a veces especie ingeniera, construyen su hábitat, construyen hábitats nuevos, y eso obviamente perturba o cambia de manera profunda los ecosistemas. Yo entiendo que también se habla de otra barrera que es el Frente Polar Antártico, además de la temperatura. No sé si es otro o es parte de lo mismo. Parte un poco lo mismo. El frente polar es un límite entre dos masas de agua, la masa de agua antártica y subantártica, que durante mucho tiempo se ha pensado que era una barrera realmente efectiva, como casi una barrera física para el contacto o el transporte entre Antártica y Sudamérica, pero los últimos datos muestran que están llegando a un número no menor de especímenes de zona subantártica a antártica. Cada año se está registrando pedazos de macroalga, de Dulvilea, de Cochayuyo, que llegan a la Antártica con la especie que transporta. El frente polar pensábamos que era una barrera que impedía el ingreso de material que venía de subantártica a la Antártica, pero estamos viendo que el proceso natural de llegada entre subantártico y antártico existe ahí efectivo. Limita seguramente ese ingreso, pero yo estoy cada vez más convencido que son la condición de temperatura y los límites fisiológicos de la especie que hacen que no logran establecerse a pesar de poder llegar en algunos casos. Ha sido muy, muy ilustrativo lo que nos has podido comentar, Eli. Por mi parte, muy agradecido. Espero que la hayas pasado bien también con nosotros conversando estos temas que por lo demás, para quienes habitamos acá Magallanes, el último territorio del continente americano y que de alguna forma el más cercano a la Antártica dentro de todos los continentes, sin duda, ¿no? Magallanes tratando de convertirse también en la principal puerta de entrada a la Antártica y... A mí no me gusta mucho ese término de puerta de entrada, porque reduce mucho claro, como si fuera un punto para entrar. La Patagonia hay que verlo como una antesala de la Antártica, porque antesala. tiene mucha conexión, comparten en términos de biodiversidad, no especies, pero la composición, el tipo de ecosistema, tiene muchas cosas en común. Y el Patagonia es el único otro continente que tiene relación tan estrecha con la diversidad que existe en particular marino, diversidad marina en Antártica. Entonces, hay que verlo como una continuidad. Esa continuidad
Se nota por las especies que se parecen mucho. Nosotros hemos desarrollado mucho estudio que comparen especies muy cerca que están en la Antártica y que están en Sudamérica. Por eso que puerta de entrada me parece como muy reducidor. Es la primera pieza antes de entrar en la Casa Antártica. Por eso que prefiero llamarlo antesala que puerta de entrada. Te doy las gracias nuevamente. Espero Gracias que a estemos ti. en contacto en otra oportunidad y quizás nos volvamos a encontrar ahí en otro capítulo. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias por el esfuerzo de divulgación. Y espero verlo de nuevo luego. Hasta luego. Esta iniciativa fue financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022 del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.